Comencemos. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? Ya, entonces Sí, sí. seguimos. Yo, Habla. una que encontré en el cuestionario, Ajá. que no caché por qué, que decía cuál no era PP. Y yo le había puesto los balones de gas de Dime gas. Metrogas, creo, sí, Ajá. Metrogas. Los balones de gas que no eran PP, pero Ajá. salía que sí, que no era ninguna. No caché por qué. Porque los balones de gas los vas a ocupar por más de un periodo. Más Entonces de un sería periodo. una Ah, ya, no, columna. no sería inventario entonces. No, si yo me dedicara a vender los balones, no a entregar mis servicios en los balones durante varios años, entonces sería un inventario. Ah, ya. Bueno, profe, gracias. ¿No hay de qué? Entonces, lo que nosotros Profe, yo tengo una decimos. pregunta muy corta sobre los controles de ejercicio. ¿Hasta Ujú. qué control de lectura va sumando como esos puntos al control de ejercicio? Mm, hasta el 3, pero en el fondo da lo mismo porque el control 4 igual queda para el siguiente control de ejercicio. Pues, o sea, miren, por ejemplo, si ustedes hubieran tenido el control de lectura 1, el control de lectura 2 y el control de lectura 3, tienen el ejercicio 1. Entonces, ejercicio 1 más puntos, digamos. Ustedes hubieran tenido, por ejemplo, 4, 5 y 3, ¿ya? Entonces tienen 12 puntos. Y acá obtuvieron, por ejemplo, 34 puntos. Ya no era posible eso. 35 puntos. Entonces esta nota sería un 4,5. Punto base más sus 35 puntos. Pero como ustedes ya habían acumulado 12 puntos en los controles de lectura, en los TEC, etcétera, entonces su nota sería un 5,7. ¿Sí? Si, por ejemplo, ustedes hubiesen sacado 50 puntos, entonces su nota fuese un 6 acá y habían acumulado 12, entonces aquí sería 7 y van a ver una columna ahora que suba las notas en la tarde que dice sobrantes 1. Entonces, como hubieran tenido un 7,2, entonces les sobran 2 puntos para el siguiente control de ejercicio. ¿Se entiende? Pero como todos los controles de ejercicios valen lo mismo, da lo mismo si es para el 2 o para el 3. En principio, como el control de ejercicio 1 partía el lunes, está antes, digamos, cronológicamente que el control de lectura 2, que el control de lectura 4, digamos, de propiedades de inversión, perdón, que era el martes. Entonces, ese debiese sumar para el próximo. Pero como en el fondo, si para el próximo no suma y lo sumáramos a este, no produce nada en sus notas, porque el otro tendría menos puntos. ¿Entiendes? Sí, perfecto, gracias. Y la actividad que hicimos como grupo también va sumando puntos, ¿no? Ujú. Perfecto, Decir gracias. así como teco. Esa era mi pregunta. Profesor, Ujú. que el Excel lo van a corregir como, no sé si yo tuve mala una pregunta alternativa, pero igual la idea como para llegar a la correcta tenía una parte buena, ¿eso lo consideran? Pero está mala, O sea, el resultado sí, pero el está procedimiento mala. igual tiene una parte buena. Pero ¿y por qué está mala al final entonces? No sé, pasó algo. Está Se me mala. habría olvidado un paso, no sé. Es que está mala entonces. O sea, es que por eso que, o sea, podrían haber recorrecciones de ese tipo en el futuro, pero creo que prácticamente nunca suben, porque en el fondo es, por ejemplo, ya yo calculé el valor presente, pero lo hice vencido y no anticipado. Ahí está malo, pues es un error conceptual, no es un error, digamos, que yo dije 2 más 2 es 22 en vez de 4, que podría ser un error, ¿se entiende? Entonces, Pero, ¿y si es como de asiento? Como que llegué al resultado porque tuvieran 50 millones de transacción, ¿ya? pero el asiento lo puse al revés. Está malo, porque no sé cuál es el debe y cuál es el haber. O al menos con esa información posible no permite distinguir. Sería distinto a si uno, por ejemplo, en el respaldo en Excel hubiera hecho bien el acento, pero después seleccionó mal la respuesta, que es distinto. O sea, pero Ya. si está mal hecho el asiento, está mal hecho. Al menos con la información que está ahí, es difícil de observar que sea distinto. Por eso que, y también va en la misma línea de la prueba, los puntajes son, o sea, como que las preguntas son independientes, entonces quizás si uno se equivocó en la uno no debiese influir en la 2 así como lo que uno diría históricamente error de arrastre. No hay de eso.
Y en espíritu del control de ejercicio, lo que me mencionaron en la otra sección, que en realidad a todos les faltó tiempo, eso es falso, porque en realidad nosotros revisamos todas las preguntas, o sea, piensen que ahí hay 7 secciones contestando, entonces del último cómputo que vimos anoche cuando casi se cerraba de 328 controles rendidos, habían más de 190 controles que les sobraba tiempo, en promedio entre 6 y 7 minutos antes lo terminaban, entonces así como cuando uno dice, a nadie alcanzó, le decía la otra sección, es una exageración. Me parece que eso es algo que podría replicarse en 2 días más, el sábado. Entonces, acuérdense que la prueba 1 es mitad de preguntas cualitativas, mitad de preguntas cuantitativas, 15 y 15. La experiencia nos dice, al menos del semestre pasado, en prueba 1, prueba 2 y el examen, que las preguntas cualitativas son más cortas, o sea, contestar las preguntas cualitativas quizás les toma 40, 45 minutos y las otras cuantitativas quizás son más, les tomará 1 10, entonces debiese alcanzarles más el tiempo, pero más o menos las preguntas en promedio debiesen demorarse en las cuantitativas lo que se demoraron en la del control. Están las instrucciones ahí para que las lean en detalle por si acaso, pero es de navegación libre, o sea, si ustedes quieren van directo, no sé, a las de propiedades de inversión, que siempre tienen los mejores resultados, y ustedes van contestando las que sepan y dejan hacia el final las que no las tengan tan claro, entonces no hay problema. Es igual como si lo tuvieran en físico, ustedes abren como las 30 preguntas que le van a salir y ustedes se mueven a las que quieran. Y en la misma lógica del control también, hay muchas más preguntas que les van a salir, entonces quizás o es poco probable que una persona tenga la misma pregunta, y si fuese la misma pregunta, están en distinto orden y están en las alternativas de esa pregunta están en distinto orden también. Y profesor, es que yo cerré el control 6 minutos antes, pero porque tenía que mandar el Excel. Entonces, no sé si para la próxima nos podrían dar, no sé, 10 minutos para subir, para tener 10 minutos extra para trabajar en el control. O sea, pero el link del control se cerraba a las 23:59, entonces si alguien, por ejemplo, lo terminó a las 23 y que ya viene al límite, podrían haber subido el Excel hasta las 23:59. En la prueba, en el examen, digamos, tienen 15 minutos extras para mostrar, para enviar el desarrollo. Ah, ya, no sabía eso. Ujú. Yo lo mandé al tiro como por el plazo, pero ya, ahora sí. Para el 2 y el 3 ya no pasa eso. Ya, gracias. Ujú. Profe, y el plazo. Tenía entendido que era todo dentro de la misma hora. No era todo, es que no sé qué decirle. O sea, Profe, ¿y el plazo para la recorrección del control? perdón, ¿qué cosa? ¿Y el plazo para la recorrección del control? ¿Una semana? Porque ustedes ya pueden ver sus soluciones. Desde la 001 de hoy día pueden ver su solución. Por eso que como que no podemos subir una pauta porque en realidad a cada uno le tocaron preguntas distintas, entonces cada uno tiene que ver las preguntas que le salieron, compararla con el Excel que hayan subido o con el Word o con lo que hicieron a mano, con lo que hayan hecho, en el formato que se indicaba ahí. Y ahí ustedes pueden revisar cuál está buena, cuál está mala y ahí pueden ver por qué se equivocaron. Pero, profe, no sé de qué, cómo voy a saber, o sea, más allá de que yo sé que en qué me equivoqué o que marqué mal la alternativa, ¿no existe, por ejemplo, una pauta para saber qué hice mal o algo así? Como una pauta, o sea. Porque yo puedo marcar mal la alternativa, pero no saber en qué me equivoqué en el desarrollo Pero te del va a ejercicio. aparecer cuál es la buena, po. O sea, cuando Sí, tú. pero de ahí a llegar, si la tuve mala, es como, no existe, no van a subir ninguna pauta entonces. No, pues que sería imposible de leer, de compilar, porque o sea, no hay una pauta de plano, pero además que son muchas más preguntas de las 6 que le aparecieron en cada ejercicio de cada uno de ustedes, pues entonces de ahí a que puedan ver cómo no tiene sentido que ustedes vean unas preguntas que nunca les aparecieron a ustedes. Que creo que crearía más confusión que tranquilidad, porque en el fondo si yo veo cuál es la que está buena y cuál es la que está mala y miro mi desarrollo, algo puedo entender. Si no, escribamos un correo y yo les explico por correo si no lo logran entender, el cómo debieron haberlo hecho.
Gracias. Entonces, nosotros decíamos en la clase anterior, mira, las propiedades de inversión se diferencian fundamentalmente de una propiedad planta de equipo en que estos están ocupados por terceros, no se deprecian, lo que más te importa para hacer ese negocio es el valor razonable y muy probablemente sus flujos de caja son independientes de otro activo. ¿Cómo eso? Que si tú tienes un terreno y dices ya, tú te lo arriendo por 20 años, chao, nunca más tengo que hacer nada más. No tengo que llevar a mi personal, no tengo que juntarlo con unas máquinas para que fabriquen, no necesito materias primas para que esas máquinas fabriquen, entonces los flujos de caja son mayoritariamente independientes. Decíamos que hay algunos detalles y los vamos a volver a explorar. Por ejemplo, si tú tenías una oficina virtual, tenías que poner alguna silla, proyector, computador, está bien, pero son súper poco en comparación a otra empresa, a otro tipo de empresas quizás. Profe, Ajá, Valentina. ¿qué pasaría si es que yo tengo como mi negocio en el fondo es arrendar departamentos pero amoblados? ¿Ahí qué pasaría? Una gran pregunta. ¿Los muebles son un valor significativo del total de la inversión? O sea, no sé, que igual depende. Ya, pues depende, justamente eso es lo que quiero decir. O sea, yo creo que si no la preguntamos en el control de lectura, la hemos preguntado en las pruebas o en alguna parte yo estoy casi seguro que hemos dicho algo de este estilo. En el fondo yo tengo un departamento que arriendo en Airbnb y digo, mira, no es solamente el departamento, sino que el departamento más los muebles. Entonces yo digo, sí, pero el departamento costó 150 millones y los muebles costaron 10 millones. Bueno, de los 160, no sé, pues esto representa el 5% y esto representa el 95%, así que los muebles pasan a ser parte de. Quizás lo más complejo aquí es decir, oye, yo estoy arrendando o yo estoy entregando un servicio. Por ejemplo, ya que fuimos a esto, voy a ir a los casos especiales que están al final. Tú tienes un hotel que arrienda las piezas, ¿es una propiedad de inversión o no? Sí, po. ¿Sí? No, porque es un servicio. Es un No, porque es un servicio. servicio. Eso es, si es solo el arriendo, es una propiedad de inversión. Si tú necesitas tener persona, wifi, cable, ducha, el servicio de lavado, etcétera, no es así. Es propiedad de planta de equipo. Por eso que un departamento en Airbnb quizás que queda en un ámbito súper, tú estás prestando el servicio de hospedaje o tú estás prestando solamente arrendarte el espacio. Entonces, si yo te arriendo un departamento pelado, como que es fácil, no, ahí está el departamento y chao, y me despreocupo. Pero en general tú haces como un contrato más largo, no sé, un contrato de arriendo un año, lo que arriendan nuestros estudiantes de Viña del Mar o de otras regiones, el quinto año cuando vienen a hacer el magíster. Pero quizás uno dice, oye, pero si yo te arriendo Airbnb el fin de semana, podría ser algo distinto. No quiero que la razón sea el largo del contrato, porque ese es otro tema, el cómo contabilizar el contrato, y eso lo vamos a ver en 3 semanas más, 2 semanas más. Pero eventualmente como que podría ser un factor a considerar. Oye, ¿yo cobro la mayor parte por todos los otros como en el hotel? Sí. No, la mayor parte lo cobro solamente por el inmueble. Entonces es una propia inversión. ¿Entiendes? Como que no es blanco ni negro, podría ser súper gris ese área. Ya, gracias, profe. Perdona, alguien iba a decir algo. En el caso de un estacionamiento con cobro es como lo mismo que un hotel al final, ¿no? Porque igual tengo que tener servicios, personal. Probablemente. O sea, O de sea, hecho, sería... es nuestro ejemplo de hoy. Pero voy a irme directo a los casos especiales entonces y después voy a volver hacia atrás. ¿Por qué, mira? En el caso de un motel, en donde, no sé, le ponen jacuzzi, no sé, cosas extravagantes. ¿Qué creen que es un motel?
Entre un servicio también. Un servicio, pues es un hotel nomás, o al menos tiene 4 de 5 Pero, letras de un hotel. O sea que aparte nuestros moteles son distintos a lo que es un motel en otros países, pues, o sea, el otro es como un hotel más ordinario, nomás 2 estrellas, como de carretera, pero no es nuestro tipo de motel. Pero sería lo mismo, por ejemplo, si uno pensara quizá en cualquiera que te estoy entregando un servicio adicional, o sea, un hostal, perdón, es probablemente ese caso que tú dices, oye, la pieza es cualquier cosa, pero tú vas por otra cosa, por la experiencia, un espacio para carretear, que en realidad tenga wifi, que como que están todos en la misma onda, etcétera. Entonces, quizá el espacio físico le da poco valor a lo que te cobran. Lo que te importa son otras cosas. Cuando lo que más importa son las otras cosas, entonces ahí tú dices, oye, no sé, pues si tú vas al Caribe, oye, tú vas a un all inclusive para que te atiendan todo el día, para barra libre, para buffet, listo. Entonces, otras cosas más que la pieza sea horrible. ¿Se entiende? O sea, que quizá el estándar. Pues entonces tú podrías decir, la pieza no es una cosa así 5 estrellas, pero la gente es súper cariñosa, en verdad, hay buen trato y se están preocupados de ti. Si eso vale mucho más de lo que tú estás pagando, entonces es obvio que es un servicio. Si tú dices, mira, aquí está la pieza y chao, y no apareció nadie nunca más, entonces eso sería una propiedad de inversión. Profe, ¿en qué entra un casino? ¿Un casino o una propiedad de planta de equipo? Seguro que sí, porque estoy produciendo, tu servicio es jugar ahí. ¿Entiendes? O sea, Ya, estoy perfecto. haciendo el negocio dentro de. Por eso que pensemos que las propiedades de inversión son un caso particular de todos los edificios que tiene. O sea, si uno tiene una fábrica o tú tienes una bodega, tú eres Conchitoro y tú tienes una bodega para tus vinos o tú vives en tu casa, eso no es una propiedad de inversión. Es que tú en realidad, mira, yo tengo esta casa que la heredé y se la arriendo a no sé qué persona del sur, porque yo no voy al sur, trabajo en Santiago allá. Entonces, eso sería una propiedad de inversión. ¿Entiendes? Como que tú lo tienes para invertir, no para hacer otras cosas, como producir o para fines administrativos, ¿no? Aquí yo tengo mi oficina, mi escritorio, mis cuestiones, eso sería distinto. ¿Entiendes? Entonces, miren, ya que fuimos en ese lado, los automóviles de un rentacar, ¿qué serían? ¿Qué clase de activo? Un servicio, ¿no? Propiedad planta de equipo, Ya, propiedad planta de equipo. ¿Por qué? porque al final parte de su servicio es arrendar el auto constantemente al final. Pero Ya arrendar, como, pues me dicen arrendar el servicio, no, no es muy claro. Tiene que darme otra razón más fuerte. Además se deprecian. Se deprecian, listo. Esa es la mejor razón, pues. Fíjense que si alguien ha arrendado un auto en un rentacar, te importa súper poco lo que le pase. En el fondo lo vaya a hacer pebre, se deprecia más que si fuese tu auto. En tu auto tú tienes un poco más cuidado que en el rentacar. Y entonces por eso que el rentacar, claro, tiene un seguro, te cobra un arriendo bien caro, entonces recupera en un año, que quizás si tú te compras tu auto, tú esperas recuperar la inversión en 5 años, el rentacar no. ¿Entiendes? Podría estar hecho pebre el auto. Bueno, se deprecia y la característica de las propiedades de inversión es que no se deprecian. El es hotel, móvil, puede ser, ¿qué cosa? que se mueve, es Se móvil. mueve. Además, esa es la otra razón, se mueve. Y el que se mueva no es solamente el que yo lo pueda transportar, sino que además los bienes muebles tienen una vida útil mucho más corta que los bienes inmuebles. Entonces imagínense cualquier cosa que no pueden mover, una casa, un departamento, un terreno, un puente, un túnel, tiene una vida útil de 50, de 100, de 200 años. ¿Se entiende? Entonces ahí es una diferencia significativa. Pero O de sea, todas al menos maneras se hay dos deprecian. razones para eso. Ian, perdón. De todas maneras se deprecian, pero más lento, ¿no? Las propiedades de inversión. No sabemos, pues los terrenos se deprecian. No un terreno, no, pero no No, sé, un departamento que tengo para arrendar, por ejemplo. ¿Se depreciará? Yo creo que sí, pero como a mucho más largo plazo. No sé, voy a tratar de replicar el argumento que da el martes. Ya, digamos que tú tienes un departamento para arrendar. Ya, ¿cuál es la vida útil? 50 años. 50 años, listo. Entonces, digamos que la depreciación, ¿cuánto es porcentualmente por año?
2%. 2%, ya. ¿En qué moneda tú tienes denominada esa inversión? En el caso particular de Chile, En UF en UF. ¿Qué le pasa a la UF con el tiempo? no se deprecia. No sé si no se deprecia, pero ¿sube o baja? En Sube. general ¿Por sube. qué? Porque por el tema de que está protegida contra la inflación. Eso, se va reajustando regularmente contra la inflación. Entonces, más o menos, ¿cuánto es la inflación en Chile? 3%. 3%. Entonces, fíjense que baja 2, sube 3. En el neto, ¿cuánto baja? Mm, ¿Se entiende? o sea, sube. Una de las razones para que no se deprecie. La otra es que digo, ya, el terreno no se deprecia. O sea que si tengo una casa por 100, de esos 100 tengo que separar en el terreno, no sé, 30 ya no se deprecian. Entonces ya del 70% en 50 años es súper poco lo que se deprecian. Pero, por ejemplo, yo se la arriendo a un tercero, ¿ya? Entonces se puede depreciar, porque, no sé, vos se empezó a caer la pintura, etcétera, ya. Entonces tú dices, oye, mira, me rompiste este vidrio, la pintura, etcétera. ¿Cómo yo reemplazo ese activo? ¿Con qué plata? El que te paga por adelantado de Eso. como seguro. Con los meses de garantía, pues por eso que un activo, los meses de garantía, gastos pagados por anticipado. Entonces tú dices, de tu bolsillo para reparar las ventanas y volver a pintar, ¿cuánto va a salir? 0. 0, listo, no se deprecia. ¿Entiendes? Quizás encontramos algunos casos extremos en los que se deprecien, pero lo más normal para el negocio en el que funciona una propiedad de inversión es que no se deprecie. Gracias. Ujú. El hotel, ¿qué clase de activo sería? PP o no. PP, ¿por qué? Servicio. Entrego el servicio ahí, po. ¿Se entiende? O sea, y es la definición de una propiedad planta equipo, un activo que está en el largo plazo para fines productivos y ahí producir esto, entregar el servicio y o administrativos. Listo, acá en la definición. ¿Se entiende? Pero si no, fíjense que el hotel funciona por sí solo con la infraestructura. No. Listo, pues entonces los flujos de caja no son independientes. ¿Se entiende? Necesita tener buenas camas, buen televisor, necesita tener toallas, personal, listo, no funciona solo. La gracia de la propiedad de inversión es que funciona sola. ¿Se entiende? ¿Puede explicar, profe, el tema de los flujos de efectivo, independiente o Tú tienes un dependiente? terreno y dices, mira, sería bueno que en Calama, por ejemplo, pasaba esto. En Calama habían como 10 terminales de buses. Entonces el gobierno dijo, sería bueno que centralicemos todos los terminales de buses. Entonces yo voy a entregarle al que tenga el mejor proyecto de hacer como el terminal rodoviario, perdón, de Calama y junte todos los terminales de buses en uno solo. Entonces el gobierno dijo, mira, yo no voy a ocupar este terreno, te lo arriendo por 50 años. Listo, pues entonces el que construye ahí va a tener que hacer todo, contratar el personal, etc. El gobierno, aparte de entregar el terreno, ¿necesita algo más? ¿No? No, listo. Entonces el flujo que genera ese terreno no necesita de ninguna otra cosa. No necesita que vaya la gente del gobierno, no necesita otras máquinas, nada. Yo te prometí pasar el terreno y listo. ¿Te entiendes? Es como que si tú tuvieras un departamento, yo te entrego las llaves y chao. Si tú duermes en el piso o en una cama de lujo, de 2 plazas, de 3, con refrigerador, sin refrigerador, no sé, pues todo eso depende de ti, no depende de mí. Yo te entregué el departamento y chao. ¿Se entiende? Entonces el flujo de caja, ese activo te genera los flujos sin tener que combinarlos con otros activos. Por el contrario, pues el automóvil de un rentacar, para que ande el auto, ¿qué necesita? Servicios técnicos, por ejemplo, mantenciones, Mantenimiento, ¿ya? ¿Qué más? patentes, documentos. O sea, necesito hacer otro Benzina. desembolso. Y benzina. ¿Se entiende? Benzina quizás lo más evidente. O electricidad, no sé si el auto es eléctrico o híbrido, pero necesita otras cosas. No funciona por sí solo. Entonces el flujo de caja no si tú te compras un auto y no puedes pagar la revisión técnica ni la patente, no puedes usarlo. O es ilegal usarlo, digamos. Pero, ¿se entiende?
Entonces, por eso que necesita de otras cosas. Si tiene un terreno, puede hacer cualquier cosa o si lo puede arrendar. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿No? Sí, gracias. Entonces, los estacionamientos. ¿Qué clase de activos serán los estacionamientos? Depende si se cobra o no. Ya. Si cobro o no cobro. Ya. Si no cobro, ¿qué será? Propiedad de inversión. Ya. Propiedad de inversión si está asociado a una propiedad de inversión. Por ejemplo, mall. Entonces, digamos el Portal Ñuñoa. ¿Ya? Voy y los estacionamientos son gratis. ¿Por qué? Para que venga más gente al mall. Entonces yo no cobro por el estacionamiento como para potenciar el activo principal y un mall es una propiedad de inversión. ¿Se entiende? Pero tú dices al revés, mira, yo tengo una farmacia que tiene unos estacionamientos. Entonces, ¿qué clase de activos serán? Propiedad, planta de equipo. Porque la farmacia es una propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? Tú lo hiciste para atraer clientes, pero están asociados a un activo más importante, que es donde tú haces tus fines productivos y o administrativos, que es la farmacia. ¿Se entiende? Entonces aquí te va a ocurrir lo mismo. Yo cobro, podría ser una propiedad de inversión, por ejemplo. ¿Cuándo? Si yo arriendo el departamento, el estacionamiento de un departamento. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, yo me vine a vivir, pero no tengo auto, me sobra, el de vecino tiene 2 autos, se lo arriendo. Entonces digo, ya, paga, no sé, 80 lucas mensuales y chao, y me despreocupo. No necesito nada más. Propiedad de inversión. Yo tengo un inmueble, él me paga todos los meses, yo ni voy a ver cómo está el estacionamiento, si estaciona el auto o no, si duerme acá, si no duerme acá, a nadie le importa, me paga 80 lucas. ¿Se entiende? Pero podría ser distinto porque tú podrías decir, ya, yo tengo un edificio de estacionamiento. Me quedó poco espacio, voy a hacer un cuadrito. Los estacionamientos que solo se dedican a esos estacionamientos. Entonces tú dices, ya, pues si yo quiero dar el servicio de estacionamiento, entonces no es que te esté arrendando eso, es que en realidad para darte el servicio de estacionamiento, ¿qué me falta? Bueno, tengo que tener barreras, personal, máquinas de cobro, seguridad, cámaras, de varias cosas adicionales a solamente tener el edificio. Entonces no funciona por sí solo. Entonces, ya que nos vinimos hasta acá, voy a mostrarles los estados financieros reales de la empresa. Entonces, fíjense bien. Estacionamiento Agustina. Un edificio de 5 pisos, puro estacionamiento en el centro. ¿Sí? Solamente dedicado a eso. Agustina es con Miraflores. Entonces, vamos al balance y dice, mira, tiene harta caja, tiene inversiones financieras, tiene cuentas por cobrar con algunos clientes, probablemente los que trabajen y hayan arrendado en el largo plazo, hay estacionamiento en el centro, pero no tiene ninguna propiedad de inversión, tiene todas propiedades planta de equipo, entonces el edificio es 261 millones en propiedades planta de equipo. ¿Se entiende? Y eso es esa es la realidad de un estacionamiento, de un edificio que solamente sirve el estacionamiento. No es que el estacionamiento esté asociado a hacer otro negocio, que ahí es quizás cuando cambiaría la situación. Profe, Ujú. ¿esas empresas de renta venden los estacionamientos? ¿O por lo general solo los arriendan? ¿Los venden? ¿O como venderte el espacio? Sí, así como que yo pueda comprarle un estacionamiento a esa empresa y yo arrendarlo. Puede ser, pues, pero en ese caso los estacionamientos serían inventarios, porque tú estás pensando en venderlo. Ya. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar Sí, otra cosa? sí, es que en una pregunta del control, por ejemplo, aparecía cuáles de estas son, son de inversión. Y aparecía entre esas estacionamientos. Entonces, yo puse que no era de inversión porque pensé que era como cobro de estacionamientos, como servicio como tal.
pero al final estoy viendo que hay 4 opciones, entonces, ¿qué se hace en ese caso, por ejemplo, en una pregunta así, en la prueba o en un control? O sea, pero dudo que haya dicho solo estacionamiento. Así como... No sé si a alguien más le tocó, pero no me acuerdo si decía, puede haber dicho cobro, pero era algo con Creo que estacionamiento. decía cobro. Según yo decía Ah, cobro. ya. Y si dice cobro, también igual las dos opciones, había de cobro, había con inversión y de propiedad planta de equipo. Claro, pero ahí podría ser que una persona cobra, o sea, tendría que revisarlo en detalle, no estoy tan seguro, pero me parece que quizá había una respuesta más obvia del cual sí sería, así como que decir mall y estacionamiento, no hay duda que el mall sí es una propiedad de inversión y el estacionamiento quizá podría ser nomás. ¿Entiendes? Habría que revisar el texto. Yo creo que no solo decía estacionamiento, sino que te da más información, porque claro, ahí podrían ser varias opciones. No, pero eran como dos palabras, o sea, creo que era cobro de estacionamiento, entonces en ese caso igual es como un poco ambiguo el sentido que hay dos opciones, o sea, puede ser de inversión como puede ser de propiedad de equipo. En este caso necesitaríamos un poquito más de información. Creo yo. O sea, ahí Ya, serían falta de información. perfecto, gracias. Entonces, lo que decíamos, mira, los malls, si tú tienes oficinas para renta comercial o locales, o tú tienes departamentos que los arriendas de forma residencial o habitacional, o tú a futuro dices, mira, yo tengo este terreno, pero para que lo desarrolle otro. Entonces yo lo voy a vender o lo tengo abandonado de plano, entonces lo que espero es que suba de valor. La ganancia de capital o esa plusvalía inmobiliaria, digamos, lo califica como una propiedad de inversión. ¿Se entiende? O si tú tuvieras otro tipo, si tú tuvieras bodegas, por ejemplo, del tipo industrial, entonces tú dices, oye, ese activo es súper rentable. O sea, piensen, por ejemplo, que en Chile, más o menos, lo que te da un departamento es algo así como un 6% al año. Ups, 6%. Bueno, no sé por qué sale así. 6%. Si fuera oficina, oficinas te están dando más o menos un 8%. Centros comerciales depende de cuál sea. Y eso justamente es parte de la tarea. Que ustedes traten de comparar Mall Plaza con el Parque Arauco, con Cencosud Shopping Center. ¿Sí? Y entonces ahí uno dice, oye, aquí podría ser que la renta industrial quizá es el que le va mejor en 10%, pero son activos más específicos, son unas bodegas que yo hice especialmente para L'Oreal, entonces no le sirven a Unilever, no le sirven a Procter & Gamble, lo hice para una empresa específica. O tuve que darle ciertos cortes porque aquí van a poner una metal mecánica, etcétera. Entonces, por eso como un activo más específico te da más. Y aquí en terrenos, de nuevo, tú dices, oye, si tú tuvieras tenido un departamento en San Miguel, la mayor plusvalía inmobiliaria de los últimos 10 años, pero quizá tú no tuviste, pues entonces puede ser que en Vitacura 2% solamente, en cambio en Pudahuel podría ser mucho más. Ah, sí, pero tengo que tener un paño súper grande, entonces si es chiquitito no te sirve. Para efectos residenciales, Pudahuel no, o Lampa, pero para efectos industriales sí. Entonces como que difiere sustancialmente dependiendo de dónde esté ubicado, si yo logré atraer a la gente suficiente, si está cerca de 1 metro o no. Pero en general uno va diciendo, mira, mientras más complejo sea el negocio, lo que decíamos en matemáticas financieras, más debiese ser la rentabilidad. ¿Sí? Entonces, si uno quisiese diferenciar, por ejemplo, que tengo el Parque Arauco de Kennedy, tú al final dices, mira, tengo arriendo a terceros, pero una parte lo ocupo como oficinas de Parque Arauco, entonces, si lo puedo separar, son activos por separado. Por ejemplo, aquí yo decía, mira, si tengo una planta o productiva que yo 80% se utiliza para arrendar a terceros porque no se están demandando mis productos en este momento y solo el 20% lo utilizo para producir, entonces puedo separar la 20 en propiedad, planta y equipo y 80% en propiedad e inversión. Eventualmente, si tú dices, oye, yo no lo puedo separar, ya, pues entonces el que sea más entre ambos. Entonces tú dices, ah, no, sí, lo que más hacemos acá es producir PP. Lo que más hacemos, entonces, es propiedad de inversión, arrendamos a tercero o está abandonado, podría ser algo de ese estilo. ¿Se entiende? Entonces Profe, ahí depende de cómo uno pueda separar eso. ¿Sí?
¿En qué caso no se puede separar, por ejemplo? Es complejo cuando uno no puede separar. Em, Uno no puede separar generalmente, sí, porque no es seguro cuánto lo usas. Por ejemplo, si tú dices todo este piso es de X y todos estos pisos son de Y, es fácil de separar. ¿Cuándo no se puede separar? Cuando lo que está dentro es inmedible. Mira, ocupan mucho menos espacio, pero ellos quizás se llevan la mayor parte de la electricidad que fabricamos acá o de los servicios básicos, etcétera. Entonces, como que el espacio físico quizás no es una buena distribución del cómo lo utilizamos. Por ejemplo, tú tienes una cámara de frío y entonces la cámara de frío es muchísimo más cara que el galpón pelado que tengo. Entonces quizá sus 100 metros arrendados ahí es mucho más caro que los 300 que nosotros tenemos en el otro lado. Pero ¿cuánto? No sé. No sé, porque hay muchos componentes dentro del negocio que se hace ahí que no se venden por sí solos. ¿Se entiende? Es como cuando nosotros decíamos, tú tienes un software o tienes un computador, pero los software que trae no se venden por sí solos, vienen dentro del paquete de Windows. Entonces, como que yo dijera, oye, Paint, no sé cuánto vale Paint por sí solo, pues viene con Windows. ¿Se entiende? Quizás puedo ver Office por separado, pero no sé, el Edge, el explorador, no sé cuánto vale separado. Entonces, cuando tú no puedes determinar de manera fiable cuánto es lo que valen por separado, entonces en ese caso tú vas a registrar todo junto, pues en lo que sea más de una forma media subjetiva en el fondo. Ya, gracias. Entonces, si uno utiliza el modelo del costo, es casi igual si tú lo haces para las propiedades planta y equipo. Entonces tú vas a decir, mira, yo voy a tener el valor inicial, la voy a depreciar, pero solamente la parte de los edificios. No voy a depreciar los terrenos de ninguna forma. Y eventualmente, si no voy a recuperar esa inversión, entonces voy a deteriorar, perdón. ¿Sí? Entonces, ahí es exactamente lo mismo que la propiedad planta y equipo. La diferencia fundamental que ocurre aquí es que tú podrías tener que revelar en las notas de... No podrías, estás obligado a revelar en las notas de los estados financieros cuál es el valor razonable del activo. Entonces, los opositores del valor razonable que han dicho, oye, mira, esto es súper volátil y en realidad podría haber otra cosa, sí, es cierto, pero tu negocio depende de cuánto sea el valor de mercado, entonces quizás la volatilidad es intrínseca a tu negocio, es así nomás. Po. Tú vas cambiando los arriendos todos los años porque el arriendo cambia y no hay de otra. Pero tú dices, no, es que además es súper caro para mí llamar un tasador. Ya, tú tienes un local comercial y entonces todos los años tienes que negociar el contrato. ¿Qué mirarías para saber hasta cuánto subir el arriendo? El de la competencia, o sea, el de los similares. O sea, el valor de mercado, o el de un activo similar, o el valor presente de los flujos de caja, o una cosa así. Pero sí o sí, para hacer el negocio, tú no dices, ella yo lo voy a subir 2%. Bueno, ¿y qué pasa que había que subirlo 20%? Dejaste plata en la mesa, pues entonces es mal negocio. Entonces lo que uno produce ahí es que uno diga, mira, lo que único que me importa es el valor razonable. Entonces yo igual tengo que llamar a un tasador a alguien que me diga, mira, más o menos cuánto vale el local de al lado, investigate cuánto está el local de al lado. Puede ser que sean tus mismos trabajadores, los gerentes, ¿se entiende? Pero eventualmente uno está haciendo este benchmarking, comparándose con el benchmark, con la competencia, y entonces ahí uno dice, sí o sí tengo que llamar a un tasador. Entonces uno de los argumentos históricos así, oye, es muy caro llamar a un tasador, sí, pero tu negocio depende de eso, y no es caro además. ¿Sí? Entonces uno dice, ya, bueno, inclusive si ocupara el modelo del costo, se diferencia que en las notas de los estados financieros uno tendría que ocupar el valor razonable. ¿Entiendes? Y por ejemplo, algo que nosotros decíamos en la clase anterior, si yo tuviese que tasar un inmueble, diría, mira, ¿qué flujos me generan? ¿Qué flujos te generan? ¿Ah? El ingreso del arriendo, ¿no? El arriendo, pues entonces uno puede decir, ya, ¿por cuánto tiempo lo arriendo?
¿Por cuánto tiempo arriendo una propiedad de inversión? Entonces, 10 años. ¿Y a los 10 años se deshace la casa? No. Renuevo el contrato. Y ahí pasan otros 10. Y después de esos 10, ¿qué hago? De nuevo. De O sea, por nuevo. 50 años. O sea, y por 100 quizás. O sea, de hecho que lo que yo le agregué al capítulo de matemáticas financieras era justamente ese estudio que se hizo en Corea y se hizo en Inglaterra. Dijeron, mira, si yo supongo que arriendo por 100 años o supongo que arriendo para siempre, es prácticamente lo mismo en rentabilidad. No cambia sustancialmente. Entonces, como que la gente después de 100 años, el valor presente es lo mismo y lo vamos a mostrar en el ejemplo al final. Entonces uno dice, mira, si yo divido el arriendo por la tasa, listo, pues tengo el valor presente a perpetuidad, que es más o menos los flujos que me van a generar, y así hago la tasación. Entonces, un tasador dice, mira, yo voy a ir a preguntar a la casa del vecino en cuánto está arrendando. No, ya yo estoy pagando 600.000 de arriendo. ¿Ya cuántos metros cuadrados tiene su casa? 100. Ah, ya paga 6.000 pesos por metro cuadrado. ¿Cuántos metros tiene esta casa? 70. Ah, ya, entonces 420 sería el arriendo. Esto es una propiedad de inversión, o en este barrio la tasa de descuento es 0,3% mensual, entonces la propiedad de inversión vale 145 millones de pesos. Listo. Eso es todo lo que hace. El arriendo, estimado de alguna forma, descontado a perpetuidad por la tasa, ¿sí? Que a veces le ponen, por ejemplo, el arriendo considerando un mes de vacancia. Algunos tasadores dicen, mira, lo voy a multiplicar por 11 doceavos, solamente para considerar que quizá tú, si te cambia el arrendatario, lo cual no deja de generar flujo del activo, porque puede venir otro arrendatario, quizá un mes te va a quedar vacío. O quizás los meses de garantía no alcanzan a cubrir todas las reparaciones que hay que hacer, entonces debiera hacerlo así. Pero eso es como ser algo más cauteloso. Yo no estoy tan de acuerdo con esa valorización. Yo prefiero que sea el arriendo sobre la tasa solamente y que la tasa capture el riesgo de que pueda pasar cualquier cosa con el activo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la norma? La norma dice, mira, el modelo del costo utiliza única y exclusivamente cuando sea muy, muy, muy difícil el valor razonable. Entonces tú dices, ya, yo construí un mall. ¿Hay un precio de mercado? No hay un precio de mercado porque no se está tratando de vender. ¿Listo? Entonces voy a tratar de mirar un mall similar. No hay ningún mall parecido. Bueno, no tengo un fair value de segundo nivel, pero sí uno podría decir, bueno, si yo tengo un mall, ¿qué puedo calcular? El valor del terreno ¿Cómo? por los metros cuadrados. Ya tiene 20.000 metros cuadrados. ¿Eso qué me da? No tengo idea cuánto vale el metro cuadrado. Pero si yo tengo un mall, sé que me van a pagar algo. ¿Qué cosa? Lo arriendo. El arriendo. Y el valor presente de los arriendos es el valor en uso, y eso es un valor razonable de tercer nivel. Entonces uno dice, mira, puede ser de peor calidad, pero todavía tengo el valor razonable. Entonces, si no puedo calcular ninguno de esos, entonces ese es el caso en el que debería utilizar el modelo del costo. No en otros casos. Entonces tú dices, es sospechoso. Por eso que la norma, en especial la última edición que hicieron en el 2016, como que te orilla a ocupar el valor razonable, porque si no tú dices, oye, mira, yo puse un mall en la mitad del desierto, entonces no hay otro como yo, no hay un mercado y además no lo arriendo a nadie. ¿Alguien haría ese negocio? No. No, entonces es tonto. ¿Se entiende? Sería tonto contabilizarlo al modelo del costo porque no tiene un sentido empresarial. No, yo no voy a hacer esa inversión si no lo voy a arrendar nunca. Sería como lavado de dinero, no tiene ningún sentido. ¿Se entiende? Entonces como que se reserva el modelo del costo a casos más extremos, donde yo no pueda obtener eso, probablemente porque tengo un terreno así como en la punta del cerro, literal. Entonces, mira, yo lo compré en la cota 1500, así como atrás de la universidad, ahora no vale nada, entonces lo compré por 100 y chao, porque no hay una forma de que nadie me pueda dar un precio que tenga sentido. Yo lo compré por esto nomás y espero que algún día quede algo. Y ya está. ¿Entiendes? Pero son los menos dentro del total. ¿Sí?
Entonces, si se va a depreciar, lo que difiere, por ejemplo, con otros activos, es que el valor residual se presume nulo. ¿Sí? Entonces, ahí lo que uno dice es, mira, es probable que el caso de utilizar el modelo del costo solamente te deje depreciar los edificios, no los terrenos, y solamente cuando se ocupe este modelo. Si yo ocupo el modelo del valor razonable, entonces no se van a depreciar, ¿sí? Que es una de las características fundamentales. Entonces, solamente se reserva estos casos, que es lo que decía recién. Hay una imposibilidad fuerte de medir el precio de mercado en alguna de las tres categorías. ¿Entiendes? O el mercado inmobiliario nadie está vendiendo o te expropiaron, entonces tú no de buena voluntad no vendiste, así que eso no es una propiedad, o sea, no es un fair value, no es justo para ambas partes. O las transacciones recientes son súper pocas, entonces en realidad no puedo creerle a esos datos, no cumple la ley de los grandes números que van a haber en estadística, ¿sí? Los precios cotizados están súper desactualizados. Mira, la última vez que se vendió un estacionamiento en este edificio fue el 2004. Chuta, no tiene nada que ver con el 2020, no es un valor de mercado. ¿Se entiende? O no se puede hacer la estimación como proyectar los flujos de caja, porque dice, mira, es que a mí me pagan en dólares argentinos o dólares que provienen de Venezuela. Chuta, ¿te irá a pagar? ¿No te irá a pagar? ¿Tienen sanciones económicas? Es súper difícil de estimar, entonces no puedo hacer nada. ¿Se entiende? Por ejemplo, Maciza le pasaba algo de ese estilo. El 37% del negocio de Maciza, una empresa forestal, ocurre en Venezuela y le va súper bien en términos de rentabilidad, pero no puede repatriar ni un solo dólar de dividendo. Entonces uno dice, oye, pero tiene una rentabilidad brutal, así 25% al año, sí, pero eso que encaja que para los accionistas es cero. Entonces, esos casos como extraños no puedo hacer ninguna estimación, como que lo intenté por todas partes, pero no se pudo, no, mal costo. ¿Se entiende? Entonces, al menos uno podría decir, yo hice un centro comercial, una bodega, una oficina, una consulta médica, que yo le arriendo el box a los médicos y todo, es probable que de alguna forma pueda obtener el valor razonable, ¿sí? Entonces, por eso que el valor razonable debiese ser el modelo de valorización, que es el precio en el que se transaría si es que dos partes independientes acuerdan hacerlo. No es que si yo te obligué, yo te apunté, ya véndeme la casa o te mato, eso no es un valor razonable. ¿Entiendes? Es que yo dije, oye, ¿usted vendería? Sí, oferta, ya, sí, ya negociamos un poco, listo, ya cerramos, ese es un valor razonable. Fair value, tiene que ser un valor justo para ambas partes de la transacción. ¿Se entiende? Y esto es lo que decíamos el otro día. Es súper fácil hacer la contabilización en el sentido de los asientos. Si tu propiedad de inversión sube, entonces tú vas a registrar en el estado de resultados ganancia por ajuste a valor razonable. Si tu propiedad de inversión baja, entonces ¿qué voy a registrar? ¿Qué creen que voy a registrar si baja? Pérdida. Pérdida. Listo. Esa es la lógica, ¿se entiende? No es como en PPE, que era más complicado, que si va a reserva, ORI, si baja la segunda vez, pero había subido. No, aquí es simple, todo va a resultado. Ganancia por ajuste de valor razonable o pérdida por ajuste de valor razonable. Y además no se deprecia, entonces es súper fácil hacer los asientos. ¿Entiendes? Entonces, tú no tienes depreciación y tampoco tiene sentido el deterioro, porque tú dices, oye, yo tengo un activo que en el fondo, si bajó de valor porque hay deterioro, lo va a capturar el valor razonable. ¿Para qué voy a deteriorar y después revaluar? Mejor que la revaluación capture todo ese valor. ¿Entiendes? Si tú además tienes lo que discutíamos al principio, oye, tengo activos que en el fondo no funcionan por sí solos. Yo tengo una oficina, pero tengo que ponerle algo, un proyector, una silla, etcétera. Bueno,
todos esos activos que son muebles y que eventualmente serían depreciables, es probable que representen muy poco del total. Entonces la silla, la mesa, los proyectores, los mobiliarios quizás en una bodega. Entonces tú dices, oye, mini bodega, un negocio súper incipiente. Tú tienes que tener un montacargas, pero el montacargas valdrá mucho comparado con la inversión que hiciste en la construcción y el terreno. ¿Sí o no? ¿El montacargas valdrá mucho? ¿No? No. Listo, pues entonces el montacargas se considera dentro de la inversión inmobiliaria en su conjunto. ¿Se entiende? Entonces, inicialmente, si tú dices, mira, yo tenía unas oficinas que abandoné, o yo quería arrendar estas bodegas, pero tenemos problemas por la crisis y tú las vas a liquidar ahora. Como parte de tu negocio, cambió el negocio, ahora me dedico a vender esto, es un inventario, la NIC 2, pero en realidad es por un problema o porque me ofrecieron un precio súper bueno, pero es una vez en la vida, entonces un activo disponible para la venta. Eso es IFRS 5. O en realidad, mira, yo lo tenía para arrendar a otra persona, pero es que es cesante, tengo que volver a vivir a la casa, entonces pasa a estar ocupada por el dueño, eso es una propiedad planta de equipo, NIC 16. ¿Sí? Y entonces el día que cambien de uso, que quizá a algunos les salió en el control de lectura, era una de las preguntas, si hay un cambio en el espíritu con que tú lo utilizas, ese día que cambie se vuelven a reevaluar al valor razonable y ese es el costo inicial al que se traspasa a los inventarios, al disponible para la venta o a la propiedad planta de equipo. ¿Sí? Por el otro lado, si en realidad tú tienes un activo que no era PI y pasa a ser PI en este momento, entonces sí uno podría decir, ya, aquí yo tenía unas oficinas que las abandoné, entonces el valor razonable es de 10X, el otro día era el valor depreciado, era Y, la diferencia entre X e Y se va a tratar igual como si fuera una revaluación. Si es la primera vez y subió, va a reserva por revaluación, si es la primera vez y bajó, entonces va a pérdida por revaluación. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces la diferencia entre el precio de mercado, sea al alza o a la baja, siempre se va a llevar a resultados. Entonces la lógica de que si el activo va a recuperar o no, se va a deteriorar, pierde sentido para las propiedades de inversión porque se van revaluando constantemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, la mitad de la tarea es esto, o sea, la tarea voluntaria por la que todos votaron, que esperamos ojalá poder subirla hoy día a la noche y les vamos a dar una semana, es una parte importante para cerrar el estudio de propiedad de inversión, quizás no resolverla, después van a tener todo el tiempo para ir a las respuestas, pero sí ver el desafío o lo complejo que puede ser para una empresa como Mall Plaza quizás ocupar un modelo distinto de contabilización que para Parque Arauco o para Cencosud Shopping Center. ¿Sí? Entonces, estos son los estados financieros del Parque Arauco al 31 de diciembre del 2019, perdón. Entonces, fíjense. El Parque Arauco tiene activos totales por 2,69 billones de pesos. ¿Y cuál es el mayor de sus activos? La propiedad de inversión, ¿no? Propiedades de inversión. Aquí está. ¿Se entiende? Entonces tú dices, hay 2 billones en propiedades de inversión. Entonces digo ya, esos 2 billones, ¿es el costo de construcción o el valor razonable? Razonable, me imagino. Probablemente. Pues entonces, como no sabemos, voy a ir a la nota 14 de los estados financieros. Entonces veamos. Se quedó pegado. Nota 3. Tranquila. 14. Miren, aquí está. Aquí está, miren. Dice, las propiedades de inversión corresponden principalmente a terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen para explotarlo en régimen de arriendo, las cuales son presentadas a su valor justo,
que ha sido determinado en base a evaluaciones realizadas por la administración, o sea, valor en uso. Proyectan los flujos de caja, lo traen a valor presente. Entonces dicen, mira, tenemos esto activo, entonces teníamos esto al principio, construimos 91.000 millones más, me deshice de algunas propiedades de inversión por 3.000 millones y durante el periodo gané 47.000 millones. Y el año anterior gané 50.000 millones. ¿Se entiende? Y además, por ejemplo, tú tienes mall que están valuados en pesos colombianos o en soles peruanos porque Parque Arauco opera en otros dos países. Entonces, además, el tipo de cambio te ha jugado a favor y me he ganado 48.000 millones acá y 65.000 millones acá. Profe, Ujú. esas ganancias de ajustes de valor razonable, o sea, pueden ser por como distintas edificaciones que se hayan construido, por ejemplo, por plusvalía de los terrenos, O por razones todas así, las ¿no? anteriores, claro. Como que ahora viene más gente, más quieren estar en tus tiendas. Ahí, subiste el arriendo y subió el arriendo nomás, te pusieron una estación del metro, bajaron las tasas de interés, entonces ahora yo descuento el mismo flujo, pero a tasas más pequeñas, entonces te da más valor presente, o todas las anteriores. Gracias. ¿Se entiende? Podría ser un conjunto de todas las anteriores. Por eso que si uno va al estado de resultados, por ejemplo, no veo nada aquí está, justo aquí. Entonces, fíjense en el estado de resultados. En el estado de resultados, el Parque Arauco te lo dice, mira, te dice ingreso de actividad ordinaria menos el costo de venta, que era lo que yo les decía. Oye, ya, yo tengo un mall, igual necesito pagar algunos gastos. ¿Qué gastos necesito pagar? Por un punto premio cada uno. ¿Qué necesita pagar el Parque Arauco? El personal de aseo y de seguridad. Listo, un punto premio. Permiso de Electricidad, ¿no? todos los permisos necesarios. Los permisos, listo, servicios básicos, ¿qué más? Seguridad. Ya lo dijeron. Aseo y seguridad dijeron. Ah, Mantención. Licencias comerciales. Los permisos, ya, las mantenciones. ¿Quién hace las mantenciones en una propiedad de inversión? El arrendador arrendatario. y el dueño, el arrendatario. Eso es, ¿se entiende? Esa es una de las razones de por qué no se deprecia. O sea, tú podrías hacer mantenciones de las barandas, de la escalera, del estacionamiento, como de los espacios comunes, pero quizá eso tiene que ver más con una inversión, entonces no es un gasto, es un activo. ¿impuestos, profe? Los También. impuestos, ahí está, un punto premio. Eso es por las contribuciones. Entonces, fíjense que eso se lleva muy poquito del total. Fíjense, primero que todo es casi fijo. Y además uno dice, mira, de los 200.000 millones que tengo en ingreso en el Parque Arauco, el 20%, casi 40.000, se van en gasto. Entonces, porcentualmente, ¿cuánto te queda de margen bruto? Si 20% se me va en costos de venta, ¿cuánto te queda de margen bruto? El 80. 80%. 80. Po. No hay otro negocio que vaya a obtener 80. Po. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia. Y fíjense acá, po. Después tú dices, ya, le pago a los gerentes y otras personas, y eventualmente acá tú dices, ya, tengo otros ingresos por función, que la parte más significativa era el ajuste a valor razonable. Entonces, miren, por ejemplo, el 2018, tú tienes ingresos por 190.000 millones, digamos, pero tu utilidad operacional es de 207.000 millones. Entonces, tu margen en este caso es de 109%. ¿Qué otra empresa puede tener un margen de ese tipo? ¿O qué otro negocio? Otro negocio, ninguno, yo creo. Ninguno, pues, porque mire, yo en la otra sección lo traté de poner súper simple. Tú eres el Jumbo y compras manzanas, 200, ¿ya? ¿En cuánto las vendo en 1.000? Ya, si las vendo en 1.000, ¿cuánto me gano? 800 Porcentualmente. pesos. ¿Y eso es porcentualmente? 80%. 80%. Listo. Por eso que todo se mide contra el precio, contra el ingreso. Digo, ya, la subo a 2.000.
Ah, ya, entonces ahí me gano el 90%. Ya la subo a 20.000 y ahí me gano el 99%. Pero si sigo así la tendencia, ¿cuánto es lo máximo que me voy a ganar? ¿Cuánto creen? Si las vendo en infinito y me costaron 200, ¿cuánto me gano? 99,9 periódicos. Ya, o sea 100. Nunca puedo ganar más de 100, pero fíjense que el MOL sí puede ganar más de 100, porque una parte importante de sus utilidades proviene de la revaluación de las propiedades de inversión. ¿Se entiende? En eso difiere. Entonces, fíjense, y esto les va a hacer una parte importante del caso de Mallplaza. Mallplaza no ocupa el modelo del valor razonable, ocupa el modelo del costo, entonces nunca revalúa, tengo que borrarle esta línea. Entonces, si yo le quito esa línea, ¿es más o menos rentable? Menos. Menos, ¿no? Menos Menos, rentable. listo. Además, si ocupo el modelo del costo, ¿qué le pasa a los edificios? Se deprecian. Se Se deprecian. deprecian, tengo un gasto más grande, entonces la utilidad va más para abajo todavía. Pero tiene que haber una razón. La razón quizá en este caso, fíjense en esto, el Parque Arauco genera 205.612 millones de pesos en ingresos y tiene propiedades de inversión que son algo así como 2 billones. Entonces, digamos, números gruesos, te arrienda al 10% de lo que ha hecho de inversión. Pero si yo digo, oye, no, pues mira, es que yo las tengo al costo será más o menos que 2 billones. Menos, yo creo, ¿no? Menos. Entonces, si yo le pongo acá 1.4, digamos, ¿qué le va a pasar a este número de acá? Va a crecer. Va a crecer, po. Entonces uno dice, oye, es mejor valorizarla al costo, po, porque así parece que yo arriendo súper caro, pero no es así, po. Porque si ustedes dicen, mira, ahora es una situación crítica para el negocio de los malls, dice, ¿cuántos arriendos te han pagado casi en los últimos 6 meses? Casi nada. Quizás Casi ninguno. nada, po. Entonces tú dices, no, no sé, no podemos seguir así. Entonces ya no vamos a arrendar más. ¿Cuál es tu alternativa de negocio? Vender o Vender, reinventarse. po. Bueno, pero reinventarse está Seguirán bien, siendo pero arriendo. debería seguir arrendando, po. Pero si no vendo, es que no da más, tengo que vivir, tengo que empezar a vender nomás. Y tú vas a vender al costo o al valor razonable. Valor Al razonable. valor razonable, po. ¿Se entiende? Por eso que es tonto mirar el costo, porque a nadie le importa para el negocio que hace el Parque Arauco o cualquier otra empresa que sea importante en activos de propiedades de inversión el valor razonable. ¿Se entiende? Costo e inútil. ¿Se entiende? Pero, profe, ¿no quiera que también el tema de los dividendos y todo, que el Mall Plaza creo que no quería pagar dividendos porque no tenía caja? Algo así era lo que había entendido con un caso que usted dio en el texto. Es cierto, eso les va a hacer la otra mitad del caso. Es que no quiero decírselo para que después los otros profesores no me reten que prácticamente que yo hice el caso en clase, pero va a estar en la tarea. Por eso yo le decía, mira, esperamos subírselo a la noche, lo tratamos de dejar lo más corto posible, o sea que yo espero que quede menos de 5 páginas, más los anexos que son los estados financieros, pero si uno entiende cuál es la problemática de eso, tiene resuelto. O sea, yo creo que, no sé si en esta prueba, pero en algunas pruebas anteriores hemos puesto así como, mira, estos son los datos del Parque Arauco y del Mallplaza y qué debiese pasar. ¿Qué debiese pasar en estos indicadores que estamos viendo? Por ejemplo, cuánto es lo que tengo de arriendo sobre la inversión inmobiliaria o cuánto tengo de rentabilidad para el accionista, rentabilidad para los activos. Eso es lo que le importa al banco, a los accionistas. No, si es que el costo, el valor, a mí me da lo mismo, pero si yo quiero ver un número que refleje la realidad de mi negocio, eso es lo importante. ¿Se entiende? Entonces, en los casos raros queda solamente utilizar el valor, el costo, solamente cuando yo haya instalado un mall en el desierto y que no se lo arrienda a nadie, lo cual no tenía ningún sentido empresarial, que era lo que decíamos al principio de la clase. ¿Se entiende? Y nosotros habíamos mostrado estos los casos como extraños. Entonces, siempre si tienen la duda,
Estas debiesen ser las características más esenciales de una propiedad de inversión. Sus flujos de caja no requieren de otro activo o requieren de activos que son súper pequeñitos. Si yo presto servicio, lo que mostramos recién con el Parque Arauco, sí, yo necesito aseo, seguridad, pero eso se lleva un porcentaje muy pequeño. Tú no eres un retail que el 60% es tu costo de venta, o una empresa automotriz que quizás el 99% de tus ingresos se van en el costo del automóvil. El margen es muy pequeño, sin el incentivo para los dealers, perdón, para los concesionarios. Del fabricante están muertos. Hay muchas concesionarias que venden los autos a pérdida, y cuando el fabricante le entrega por vender cierto volumen un bono, esa es su única utilidad, el bono. Si se pierden el bono, pierden plata. Aquí no te pasa eso. Tú dices, oye, se lleva el 20%, una cosa pequeña, te queda el 80%. El resto de los negocios no funciona así. Está ocupada por tercero o está abandonada, pero no está ocupada por los dueños con seguridad. Es súper probable que no se deprecien, y en realidad lo único que te importa para hacer negocio en este tipo de industria es el valor razonable. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Entonces, miren, hagamos este ejemplo que contiene todo. Tiene matemáticas financieras, propiedades, planta de equipo y propiedad de inversión, y en el fondo sintetiza lo que debieran ustedes plasmar, al menos en la parte cuantitativa, en 2 días más, por si acaso. ¿Sí? Entonces dice, una empresa adquirió al contado a finales del año 2006 un edificio por 4.760.000 IVA incluido, y se registró originalmente como propiedades, planta y equipo según la NIC 16, valorizándola con el modelo de revaluación. El valor residual era nulo y la vida útil se estimó en 20 años utilizando depreciación en línea recta. Al término de cada año, el valor razonable fue el siguiente. Tenemos el valor neto de IVA. Después te dice, de acuerdo con el modelo de revaluación de la NIC 16, el tratamiento de la depreciación acumulada era eliminada contra el valor bruto, o sea, cancelación directa. La ampliación de las operaciones hizo que al final del año 2010 se trasladaran a un edificio más moderno y, por ende, este se dejó arrendado según un régimen operativo, una firma con un contrato por 50 años que indicaba el pago mensual de $60.000, donde la tasa de interés efectiva de mercado era 1,5% mensual. Entonces, fíjense, ya tienen como la cuota, la tasa, el modelo de revaluación, que lo abandonó, que lo arrendó, etc. ¿Sí? El tasador experto contratado por la compañía indicó que la práctica habitual es valorizar la propiedad como una perpetuidad de sus arriendos mensuales, y justo cuando se iba a entregar su informe final, falleció en un trágico accidente. Un año después contrataron a otro tasador que indica que la tasa de mercado es de 2% efectiva mensual. La edificación calificada como inversión inmobiliaria según la 2040 se mediría, obviamente, según el método del valor razonable. ¿Cuáles serían los asientos? Entonces, fíjense, desde el 2006 al 2010, ¿qué clase de activo sería? ¿Qué clase de activo sería? Propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo. Después, cuando se la empecé a arrendar un tercero, ¿qué clase de activo sería? Desde el final del 2010 hasta el final del 2011. Propiedad de inversión. Propiedad de inversión. Listo. Entonces, digamos lo siguiente. Primero le quito el IVA. Entonces tu costo neto de IVA, al dividir por 1,19, te da 4 millones. El valor residual era 0, duraba 20 años, se deprecia a 200. Entonces de los 4 bajó hasta 3.800.000. Entonces, fíjense que aquí te dice, al final del primer año, en vez de valer 3.800.000, vale 3.950.000. O sea, revalúe positivamente. ¿A dónde debiesen ir a dar esos 150 que gané? ¿A qué cuenta? ¿A ganancias por revaluación? No. ¿A ganancias por ajuste a valor razonable? No, porque eso es cuando son propiedades de inversión. ¿El 2007 qué era? Propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo. ¿A dónde debería ir a dar? ¿Existencias? No. Tampoco. ¿A recuperación por deterioro? ¿O no? ¿Pero ha habido deterioro? No. Entonces no.
Paso, ¿no? ¿A qué? Paso. Entonces, porque mire, cuando es propiedad, planta y equipo es distinto a cuando es propiedad de inversión. Cuando es propiedad, planta y equipo, si sube, podría dar a ORI o reservas, como quieran llamarlo, y si baja, ¿a dónde va a dar? Si es PP. Si baja, ¿a dónde va a dar? ¿Nadie? A pérdida, A resultado. pérdida. Perfecto. Es asimétrica. Por eso es que propiedad de inversión es mucho más fácil. Si fuese yo partiría por las preguntas de propiedad de inversión. Lo difícil, fíjense, que es descubrir cuándo es. Pues el resto es sube a ganancias, baja a pérdida, nunca se deprecia, chavos, son como menos asientos además. ¿Se entiende? Entonces aquí que es PPE subió de los 3.800.000 hasta los 3.950.000. Entonces tus asientos serían los siguientes. El reconocimiento inicial de la PPE por 4 se depreció por 200 y después entonces, como te decía, anule la depreciación o haga el método de cancelación directa. Chao, cargué la depreciación y aboné la propiedad planta de equipo. Y luego entonces reserva por revaluación. Si alguien utilizó en los cursos anteriores el concepto de ORI, bienvenido sea, no hay ningún problema, exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, si se revaluó positivamente, ¿qué va a cambiar el próximo año? ¿Qué va a cambiar el próximo año? El valor de la propiedad y de la propiedad planta de equipo. Es cierto, ¿y qué gasto va a cambiar? El IVA, ¿no? No, pues el IVA no es un gasto, ojo. ¿Qué le pasa a las propiedades planta de equipo, a diferencia de las propiedades de inversión? Se deprecia. Se deprecian. Entonces, lo que hay que hacer aquí es recalcular la depreciación todos los años, porque yo revalué y entonces ahora en los 19 años que restan voy a depreciar los 3.950.000, 207. Entonces, de los 3.950.000 bajó hasta 3.742.000. Como el valor de tasación comercial, digamos, es 3,5, ahora bajó. Entonces, si baja, pero ya es la segunda vez que revalúo, lo que ocurre es que primero de esa baja agota la reserva. Ah, ya teníamos 150 de reserva, listo, cómete toda la reserva. Y después de eso, el exceso entonces va a pérdida, que era lo que me sugerían ustedes antes. ¿Sí? Entonces ahora voy 92 en pérdida. Siguiente año, entonces digo ya, pues me quedan 18 periodos, 3,5 millones que depreciar, se deprecia 194, así que baja hasta 3.305.000. Y como te dice el enunciado que ahora el valor es 3.100.000, bajó más. Entonces siguen las pérdidas nomás y sigue la pérdida por revaluación de 205. Entonces ahora de precio los 3.100.000 por 17 años y entonces se deprecia 182 hasta 2.917.000. Y si aquí me voy de nuevo acá, 2.907.000 es lo que tengo y el valor es 3.300.000, listo, entonces se revalúa en todo eso. Y entonces como tú ya habías mostrado pérdidas, primero anulas todas las pérdidas por 297 y lo que sobre vuelve a reserva por revaluación. Fíjense que este ejercicio tiene todas las combinaciones posibles que se podrían dar en una PPE. Es un buen ejercicio de cierre. ¿Sí? Después nosotros decíamos ya, pues pasa a ser propiedad de inversión. Entonces, y ahora estamos terminando. Tú dices, mira, lo voy a arrendar a $60.000 mensuales y la tasa de descuento era un 1,5%, es 4, ahí abajo está, qué tonto. Es 4 millones. ¿Sí? Y después te decía, esto es al 31 del 12 del 2010. Siguiente año te decían, mira, la tasa de descuento ya no es 1,5, es 2%. Entonces, si sube la tasa de descuento, ¿qué pasa con el valor presente? Disminuye hasta 3 millones. Relación inversa entre el valor presente y la tasa de descuento. Entonces, fíjense que de aquí a acá se devaluó. ¿A dónde llevo eso? Valor futuro, ¿no? No. Valía 4, no le pasa nada porque una propiedad de inversión ahora vale 3. ¿A qué cuenta llevo eso de millón menos que vale?
¿A resultados? Sí, pérdida por ajuste a valor razonable. Lo mismo que mostramos en el Parque Arauco, que eran ganancias, pero, ups, ajuste a valor razonable. Y listo, y eso es toda la ciencia. Entonces ahora que vale 4 millones, tú la tenías registrada por 3 millones 3, pasó de ser una propiedad planta de equipo a una propiedad de inversión, y luego yo dije, mira, solamente para que alguien corroborara, se le olvida la fórmula de la perpetuidad, si yo lo hubiera hecho como una anualidad por los 50 años, o sea, 600 meses, le da casi lo mismo. ¿Se entiende? Entonces tú pasaste la propiedad planta de equipo a la propiedad de inversión y luego revaluaste la propiedad de inversión y ganaste 700. Y al otro año perdiste 1 millón. Y ahí está, y eso es toda la ciencia. ¿Dudas? Profe, ¿ese millón de qué fue? ¿De un ajuste de valor razonable, no? Claro, porque tú dijiste al final del año 2010 vale los 4 millones que calculamos acá, entonces después, un año después, vale 3 millones, bajó en 1 millón. Como ya es propiedad de inversión, no tengo que depreciar, no tengo que ver si habían reservas, si cuánto, si el límite del deterioro, nada, todo contra resultado. Ok. ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros? Gracias Gracias, por profe. quedarse los minutos Yo extra. tengo una Nos profe vemos el sábado. Ajá, muy chica. te escucho. O sea, para estudiar, ¿qué nos conviene más? ¿Usar como basarnos en las masterclasses o como hacer el control matemático de nuevo? Depende de cómo le haya ido en el control. O sea, O yo sea, creo, mal, pero o sea, mi pregunta, porque yo encontré el control está difícil, pero mi pregunta es es como cierto. que la prueba va a estar más como orientada como el control o a las masterclasses. Yo diría que el nivel es equivalente. No me atrevería a decir que, por ejemplo, cuando a mí me tocó hacer, yo hice el del toro que se depreciaba, no podría decir que ese ejercicio es más fácil que el control de ejercicio. Por el contrario, diría que el ejercicio del toro es el límite de lo complejo que puede hacer. Entonces, depende. O sea, yo haría ambas cosas. Yo haría, si el tiempo les da, o sea... Pero si ya lo de la masterclass lo tienen súper claro del material de estudio, entonces quizás convenga rehacer el set de ejercicio. O sea, si les costó más, porque quizás depende justamente de las preguntas que les tocó, si algunos temas eran más fuertes o más débiles, quizás rehacer el control de ejercicio sirva como para suplir esos vacíos que les pueden haber quedado. Quizás. Ya, perfecto, gracias. Listo, que estén bien. Chau, chau. Chao, profe. Gracias. Bien. Chao, chao. Chau.